El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. El pasado lunes 13 de mayo, prácticamente al borde del plazo, se aprobó la ley corta de ISAPRES presentada por el gobierno, la cual fue aprobada con 39 votos a favor en el Senado y 122 en la Cámara, implementando de este modo el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras privadas a devolver los cobros en exceso y aplicar una nueva tabla única de factores. Eso sí, esta ley no estuvo exenta de polémicas y aunque finalmente contó con el apoyo del Partido Comunista y el Frente Amplio, algunos sectores del oficialismo consideraron esta iniciativa como un perdonazo a las aseguradoras. Mientras, para la oposición, esta ley estuvo lejos de ser el mejor de los acuerdos, pero la apoyaron argumentando que le daba un respiro al sistema privado de salud, ya que de lo contrario hubiese significado un golpe mortal a las ISAPRES, generando que cientos de chilenos quedaran sin cobertura, lo que podría generar a su vez un posible colapso en el sistema de salud en su conjunto. Pero, ¿qué es lo que se estableció con la ley corta de ISAPRES? La nueva norma les exige a las aseguradoras privadas que apliquen la tabla única de factores y que además reembolse los cobros en exceso. Al comienzo el monto fue calculado en más de 1.500 millones de dólares, pero posteriormente fue ajustado a 1.250 millones de dólares. Asimismo, hubo una modificación en el periodo de tiempo en el cual las ISAPRES deberán pagar su deuda, pasando de 10 a 13 años. Sin embargo, este plazo regirá únicamente para aquellas personas menores de 65 años, mientras que para los afiliados que se encuentren entre los 65 y 80 años, el periodo de tiempo se reduce a 5 años. Y finalmente, para las personas que tengan más de 80, el pago deberá estar finiquitado en máximo 2 años. Además, se eliminó durante los próximos 3 años los mecanismos que regulan los precios, manteniendo el ICSA, indicador de calidad de servicio de las administradoras de fondos de pensiones, sin cambios, lo que resultaría en un aumento de los planes mayor que al de años anteriores. Cada ISAPRE tendrá la posibilidad de incrementar los planes de sus afiliados en hasta un 10%. Con esto, se cree que los planes podrían aumentar hasta en 30.000 pesos, lo que podría contribuir a una fuga de usuarios del sistema privado, siendo este uno de los aspectos más controvertidos de la normativa. Respecto al cómo se llevará a cabo el pago de la deuda, las aseguradoras contarán con 2 métodos para poder pagarla. Podrá ser en efectivo o a través de excedentes. En caso de que un ISAPRE decida pagar el monto con excedentes, estos deberán ser pactados en cuotas mensuales, mientras que si opta por la opción de cancelar en efectivo, estos pagos se deberán regular entre las partes. No obstante, para los afiliados menores de 65 años, también existe una opción de pago anticipado denominado como pronto pago, el cual es un pago único adelantado que se puede solicitar de forma voluntaria. Sin embargo, este tipo de pago incluirá un descuento de hasta un 35%. Además, desde el 31 de agosto de 2024, cada ISAPRE deberá presentar un plan detallado a la Superintendencia de Salud especificando la modalidad de pago elegida, los periodos en que se aplicaron cobros distintos a la tabla única de factores, la identificación de los afiliados a los que se les debe dinero y cómo y cuándo se realizarán los pagos. Las aseguradoras también deberán proponer métodos para reducir los costos e intentar garantizar su sostenibilidad económica. Y hay que decir que con la implementación de esta nueva ley, los beneficiados directos serán todos los afiliados que hayan contratado un plan antes del 1 de abril de 2020, con contrato vigente hasta el 30 de noviembre de 2022, además de aquellas personas a quienes se les aplicaron cobros indebidos por menores de 2 años desde diciembre de 2022, lo que daría un total de cerca de 700.000 cotizantes. ¿Y cuáles son las ISAPRES que deberán realizar los mayores pagos? En primer lugar, Cruz Blanca es la ISAPRE que debe realizar la mayor devolución a sus afiliados con una deuda acumulada de 294.315 millones de pesos, lo que representa una cuarta parte de la deuda total. Por otro lado, Colmena, la cual es la ISAPRE con mayor cantidad de afiliados, ocupa el segundo lugar con una deuda de 260.658 millones. Por último, Banmédica se encuentra en tercer lugar con una deuda de 230.669 millones. Pero, ¿qué efectos genera esta ley? Hay que decir que, si bien la Asociación de ISAPRES valoró el avance legislativo, advirtió que no es posible anticipar la viabilidad del sector. De hecho, algunos analistas han expresado su preocupación sobre el futuro del sector privado de salud y han advertido que con esto se permite reducir algunas variables en cuanto a plazos y factores técnicos, pero que sería una solución más bien temporal,
que le da algunas alternativas a las ISAPRES para poder lidiar financieramente con las deudas. En la misma línea, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien lideró la comisión mixta que despachó la ley corta de ISAPRES, sostuvo en el Líbero que con esto se salva el sistema de ISAPRES por un tiempo, pero esto no es permanente. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.